Bueno, buenos días a todos, todas y todes. Yo en primer lugar quería decir que la Relactran es parte de ALET, porque hoy no se nombró a la Relactran. Ahí el compañero Ronald no nos nombró, pero bueno, es parte de la lucha de la población trans de a veces quedamos invisibilizadas, pero acá estamos presentes, somos parte de la ALET. No somos más invitadas, ahora estamos dentro del comité, así que, compañera, vamos por todo, vamos. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Es un placer y un honor estar en este espacio para visibilizar y mostrar la problemática de la población trans en América Latina y el Caribe. En esta oportunidad vamos a presentarles lo que es un video sobre la situación de la población trans en tiempos de pandemia y que titula Las vidas trans en tiempos de pandemia en América Latina y el Caribe. La Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans lanzó el primer informe regional sobre la violación de los derechos humanos de las personas trans en el contexto de la pandemia de COVID-19. Tenemos en exclusiva el testimonio de Marcela Romero, coordinadora regional de la Red LACTrans, quien nos va a dar todos los detalles sobre el informe regional Las vidas trans en tiempos de pandemia. Marcela, ¿cuáles fueron los objetivos que se propusieron para hacer este informe regional? Sí, en primer lugar, documentar la situación de las personas trans en pandemia y poder tener el informe regional de las necesidades en cada país para poder después reclamar y exigir a los gobiernos las políticas públicas que faltan en los países. Este informe regional tuvo un gran impacto a nivel global. ¿Por qué crees que tuvo esta repercusión? Sí, en primer lugar porque la Relactran lo que hizo fue denunciar a los gobiernos, a los estados que violaron los derechos humanos de las personas trans en pandemia, desde el derecho a la identidad, desde la persecución en pandemia a las personas trans, el no poder acceder a alimentos y eso llegó hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En épocas de pandemia, los crímenes de odio no pararon y creo que la red cumplió con el objetivo de denunciar y exigir seguridad y derechos humanos en todos los países. ¿Hubo una respuesta concreta de los estados y agencias internacionales a partir de la publicación de este informe regional? Sí, fuimos llamadas a ser parte del informe global de los ministerios y de las agencias internacionales y poder seguir ocupando los lugares que ocupa la Relactran a nivel global en espacios de denuncias y de reclamo a todos los gobiernos. ¿Qué lecciones aprendidas y capacidades instaladas dejó en la Red LACTrans la elaboración de este informe? Activar el alerta trans que tenemos en toda la región, el poder documentar y poner el activismo a pleno en todos los países para poder enfrentar primero la discriminación, la exclusión y la violencia de género que recibimos las personas trans en los países en donde no hay una ley de identidad de género. El pico y género fue uno de los temas en nuestra región. El abuso policial, el abuso del Estado, que sigue siendo el mismo con pandemia y sin pandemia, creo que demostró que la Relactrans tiene los alertas preparados para, en este caso, para los abusos que recibimos las personas trans. La pandemia aún no termina. ¿Cuáles son los pasos por seguir de la Red LACTrans? Poder ser parte de los comités de urgencias alimentarios, que no lo fuimos en esta pandemia, no nos llamaron a ser parte de los comités de urgencia, ya que somos una población vulnerable, una población clave, y creo que es necesario seguir reforzando los informes y la documentación para poder denunciar y poder generar
políticas públicas en donde ninguna y ninguno quedemos afuera de los beneficios que tiene toda la población. Nosotras fuimos una de las poblaciones que quedó afuera de todos los beneficios. Bueno, en este video ha sido una entrevista que hicieron con Marcela, quien es una de las coordinadoras de las Relas Trans, que ha dado esta entrevista, ¿no? Pero también mencionábamos y decimos, ¿no? Ya pasaron más de 2 años del inicio de la pandemia, pero las personas trans seguimos siendo excluidas de los programas y de las políticas públicas. Anteriormente nos juntábamos las mujeres trans de Latinoamérica y el Caribe y mencionábamos que todos los gobiernos y los estados tienen una deuda con la población trans, ¿no? Porque hemos estado en una emergencia sanitaria donde no hemos podido ser llamadas a una mesa de atención y diálogo para nuestras poblaciones. Lamentablemente hemos sido no tomadas en cuenta en esta situación, ¿no? Y eso es lamentable para toda la población trans. En cuanto a la región andina, lo que compone Bolivia, Perú y Ecuador, en la gestión 2021 tenemos un 69% de los casos que corresponden a discriminación como principal tipo de abuso y violación. Entonces, no sé si la presentación me pueden ayudar, porfa. La siguiente. Siguiente. Acá podemos observar el porcentaje de la población trans de la región andina, que un 69% de los casos corresponden a discriminación como principal tipo de abuso, ¿no? Y esto es una preocupación que ya en la entrevista se mencionaba que la población trans está en alerta por esta situación de la violación, el abuso, la discriminación que hemos vivido las mujeres trans en tiempos de pandemia. Pero también podemos ver un 32% de los casos que ocurren en el domicilio de la víctima, reflejando la impunidad con la que se violentan a las personas trans. Hemos tenido algunos casos muy visibles, ¿no? Donde se vive y se genera lo que es la violencia, el estigma, el rechazo de parte de las familias, las parejas. Es más, en los domicilios donde acudimos a tomar un monoambiente o estamos dentro de lo que es un cuarto en alquiler, un domicilio en alquiler, es ahí donde se genera este gran porcentaje de la violencia y de la impunidad reflejado en personas trans. El 72% de los casos, el trabajo sexual se presenta como única forma de sobrevivencia. En los últimos años hemos visto que el trabajo sexual ha crecido, pero también podemos mencionar que en tiempos de pandemia las mujeres trans hemos ejercido lo que es el trabajo sexual clandestino, ¿no? Por el tema de las restricciones. En cada país nos ponían horarios, para las salidas tenías que salir con un número de terminación de documento, y eso nos ha puesto a que ejerzamos lo que es el trabajo sexual clandestino, ¿no? Porque inclusivemente muchas de las compañeras en algunos testimonios y en algunas denuncias han sido arrestadas ilegalmente en tiempos de pandemia, ¿no? Y eso era algo preocupante, era una vulneración más que se nos tenía hacia nosotras. Entonces, eso es lo que hemos vivido en tiempos de pandemia y ese es el porcentaje alto también que tenemos. El 70% de los casos de violaciones a los derechos humanos ocurren en la zona del trabajo sexual. Sí, la violencia que se vive en la calle, en los lugares de trabajo sexual, es una barrera más que tenemos las mujeres trans de la región andina, porque somos violentadas tanto en estos espacios de la calle, en los espacios donde ejercemos el trabajo sexual, ya sea por los clientes, ya sea por los individuos que están en la vía pública. Entonces, es muy preocupante la situación y la vivencia que tenemos, ¿no? Pero hemos tenido igual algunas preguntas en otros espacios donde nos mencionaban y nos decían, pero nosotras vemos que estamos cambiando, que estamos mejorando en algunos países, ¿no? Algunas autoridades.
pero no, yo siempre les digo, ¿no? Que la vivencia que nosotras vivimos no la viven ellos. Entonces, ellos tienen una visión muy aparte de la vivencia a la que vivimos nosotras, porque nosotras estamos expuestas a la calle, estamos expuestas a la discriminación, a la negación al derecho a la salud, al trabajo y a la vivienda. Entonces, tenemos que tener una visión ya más amplia de la vivencia que nosotras vivimos a nivel Latinoamérica, en la región andina. El 80% de los casos no son denunciados ante la justicia por miedo. Sí, lamentablemente muchas de nuestras compañeras no denuncian por este tema del miedo, de ser discriminadas, pero no lo digo mucho discriminadas por victimizarnos, ¿no? Creo que ya no estamos en tiempos de victimizarnos, sino de buscar soluciones, pero siempre mostrando y reflejar esta situación de porcentaje que vivimos las mujeres trans a nivel Latinoamérica y el Caribe. Gracias. Voy a dar paso a Marcela para que haga la complementación ya de los otros países de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, muy bueno, compañera. Bueno, yo voy a más o menos hablar sobre la situación de Latinoamérica frente al COVID y al VIH. Nosotras como personas trans lo que vimos en Latinoamérica es que el COVID y el VIH viene de la mano de la pobreza y la exclusión social. Yo escuchaba hace un rato que decían que el COVID fue igual para todes y para todas. Y la verdad que no fue para todos y para todes igual. Hay personas que en época de COVID pensaban qué íbamos a comer esta noche. Y hay otras personas que pensaban si podíamos comer esta noche o si teníamos alimento. Nosotras desde la red tenemos una estrategia. Nosotras hablamos de personas en situación de pobreza, clase media baja. La población trans vive bajo la línea de la pobreza, el 99.9%. Vivimos bajo la exclusión social, la falta de políticas públicas. Yo cada vez que voy a una conferencia escucho datos de personas del Estado y de las agencias internacionales. Y la verdad que estaría bueno que cuando hablen digan en dónde salen ese informe. ¿Quién da esos informes? ¿Cómo se logran esos informes? Porque esos informes salen de la sociedad civil. Y los datos de la población trans en Latinoamérica salen de la red latinoamericana y el Caribe. Ustedes pasaron en épocas de pandemia que llegaban los Zoom, ¿no es cierto? Zoom y muchas personas contratadas por las agencias internacionales para que hagan encuestas a las poblaciones. En este caso, la población trans era una de ellas. Nosotras desde la red latinoamericana le exigimos a las agencias que las encuestas las queremos hacer nosotras. Que nosotras queremos trabajar con nuestra población porque somos la red latinoamericana y el Caribe de personas trans. Y no se hizo encuestas en la región. Muchas de las agencias dijeron no tenemos datos, porque contrataban a otras personas que no eran de nuestra comunidad. Agencias privadas, fundaciones, y nos invisibilizaban, nos dejaban a un costado para no, solamente éramos las encuestadas. Nosotras podemos encuestar y tenemos muy buena incidencia política en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como también en la ONU. Los casos denunciados en la región por abusos fueron hechos por la red latinoamericana. Honduras, Panamá, Paraguay, no me quiero olvidar, Argentina, donde denunciamos los arrestos que tuvimos de parte del Estado, donde las compañeras iban a buscar su medicación a los hospitales y eran detenidas, donde nos tuvimos que sentar con OPS y decirle a OPS que haga una resolución. La sociedad civil lo hizo. Ninguna agencia se acercó y el gobierno a decirnos qué necesitan, porque nos sentamos por años a hacer planes estratégicos, planes de urgencia, planes y planes y planes. Y la verdad que no funcionó nada de esos planes en la pandemia. No funcionaron. Porque tuvimos que pedirle a OPS, a ONUCIDA, que haga resoluciones, que se siente con los gobiernos.
y que digan que no nos lleven detenida cuando vamos a buscar nuestra medicación, que creo que debe ser diferente del caso de muchas y muchas de ustedes, que cuando iban a buscar sus medicamentos no eran detenidos, ni perseguidos, ni perseguidas. Nosotras, hasta cuando vamos a buscar la medicación, somos perseguidas en pandemia. Nos bajaban de los buses, se violaba el derecho aún a decir si era o no viviera con VIH, porque había que decirle a la policía, al ejército en Perú, que éramos personas viviendo con VIH para que no nos lleven detenidas y nos dejen ir a buscar la medicación. Todo eso sucede en Latinoamérica. Por eso le pedimos a las agencias y a los estados que cambien la agenda. Ya no podemos estar hablando solamente de medicamentos. Hay que hablar de derechos humanos, hay que hablar de pobreza, hay que hablar de exclusión, hay que hablar de violencia de género. La homofobia, la transfobia, la lesbofobia fueron de los años 2000 y 90. Ahora hay que hablar de crímenes de odios en la región. Y hay que hablar de violencia de género hacia las mujeres, hacia las disidencias. Cambiemos el vocabulario. Yo sigo escuchando el mismo vocabulario de los años 90, hablar de transfobia. La transfobia es algo fobia. A nosotras nos matan. Entonces tenemos que hablar de crímenes de odios con saña, violencia de género. Y todo eso se vivió en los hospitales y se vivió en pandemia. Voy a hablar de pandemia, pero yo siempre digo que la comunidad trans vive en pandemia, porque hay lugares que no nos dejan entrar, hay lugares que sí nos dejan entrar, hay horarios que podemos entrar, hay horarios que no podemos entrar. Yo creo que hay que reforzar la agenda política que tenemos en la región. Yo acá traje unos números, no sé si está en la pantalla. El 80% de las personas trans no recibieron alimentos, no fuimos parte de los comités de alimentos. De cada 5 violaciones a los derechos humanos, una estuvo presente la policía y por supuesto el Estado atrás de esa guardia de seguridad. En Latinoamérica el 90% de las leyes no son leyes que realmente nos protejan a la población trans. A esto hay que sumarle la violencia institucional, y cuando hablo de violencia institucional, hablo de los servicios de salud, hablo de la educación, hablo de políticas públicas en donde la población trans desde la niñez, adolescencia y adultas mayores no estamos. Pareciera que las mujeres trans nacemos a los 18 años, no tenemos niñez. Y es verdad, no tenemos niñez ni adolescencia, porque la represión, los estados de derecha, porque hay que ponerle nombre, son estados de derecha, son gobiernos de derecha, cultura religiosa, nos roban nuestra niñez y nuestra adolescencia. Hay que seguir profundizando esa agenda, hay que hablar, acá están mis compañeros, hay que hablar del tema de salud mental, hay que hablar de reducción de daños. Yo hace poco estuvimos en México, en Ginebra, y hay que hablar de reducción de daños, pero en todas las redes, porque pareciera que las únicas personas que tomamos drogas somos las personas trans y las personas gay. Pareciera que no hay otra comunidad que consume drogas. Los cis, pareciera que no. Hay que poner en la plataforma, hay que trabajar el tema del consumo, la salud mental, la diversidad. Creo que pocas veces en estos eventos escuchamos la palabra mujeres lesbianas. Pareciera que no hay mujeres lesbianas, que el VIH no afecta a las mujeres lesbianas. Entonces, creo que ya estamos en época de hablar, estamos capacitados, capacitadas, y creo que es necesario que con el Fondo Mundial, con la ejecución, demostremos nuestra capacidad de tantos años de ejecución en nuestros países del Fondo Mundial.
No podemos estar viendo si podemos colocar un preservativo o si tengo que hacer un gasto y tengo que presentar una factura. Este es el momento que la sociedad civil tiene que mostrar las capacidades que tenemos en la región de ejecución de proyectos. Yo creo que no podemos estar hablando de la medicación, de qué color tomás la pastilla, si te dan preservativo en tu país. Ya tenemos las herramientas de denuncias. Hay que denunciar al Estado. Hay que exigir a las agencias. Y que yo tengo un pensamiento que creo que las agencias tienen que tomar su rol. Las agencias no pueden hablar como si fuesen sociedad civil. Las agencias tienen que darnos solución como el Estado. Entonces, tratemos de esta nueva convocatoria de demostrar todo lo que aprendimos con el Fondo Mundial y con el activismo. Porque si no, creo que vamos a retroceder en nuestra región. También quería acordarme de mis compañeras que se fueron en pandemia, coordinadoras nacionales que fallecieron y que se las llevó el COVID. Raiza Torriani de Bolivia, referente, una compañera con una lucha muy fuerte en Bolivia. Gloria Álvarez de Uruguay, una compañera que logró la ley de trabajo sexual en Uruguay. Brandis Rodríguez de Trinidad Tobago. Y Andrea González, que fue asesinada en pleno centro de Guatemala. Creo que fueron 4 balazos que le pega una persona, un asesino a una compañera en plena pandemia. Estos son casos emblemáticos. Atrás de cada una hay muchas mujeres trans que estamos exigiendo a los estados que realmente tengan una agenda de inclusión, que hablemos de justicia social y que dejemos de cada 4 años estar armando una agenda. Porque pasan los años y en Latinoamérica mis compañeras siguen paradas en las mismas esquinas y siguen muriendo en los mismos hospitales. Y yo creo que ese no es el cambio que queremos. Creo que queremos que realmente cuando hablemos de VIH, hablemos de inclusión social, trabajo, educación, vivienda, reparación. Hablemos de lo que necesita la gente de clase media baja. A mí no es que no me importa lo que necesita la gente de clase alta, pero ellos han solucionado sus problemas en pandemia. Se fueron a vacunar a Miami, se fueron a vacunar a Estados Unidos, la mayoría de la gente de dinero se fue a vacunar a otro país. Solucionaron sus problemas y los siguen solucionando frente al VIH. Se atienden en otra región. Y creo que eso es nuestra agenda. Si vamos a hablar del acceso, el acceso universal en nuestra región, el acceso universal no existe más en nuestra región. Así que todos estos años de Fondo Mundial, 20, 30 años, ya estamos capacitados. Yo no tengo ganas de hablar si tengo que hacer una factura, si ceno esta noche. Yo quiero hablar de cómo denuncio al Estado la falta de medicamento, de atención y el respeto a la identidad de género en toda Latinoamérica. Muchas gracias.